están ustedes? Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en otro Café con acá desde Trou Restaurant en Arturo Prat 2526. Un lugar que nos acoge cada semana para compartir con amigos, conversar un poquito de la vida, de la historia, conocer personas de Villalegre, de San Javier, de la región del Maule, en fin, todo lo que se puede hacer en una mesa de café con un cafecito que pronto nos va a llegar acá y que hoy día lo vamos a compartir con una persona que honestamente la ubico poquito, personalmente, pero que hace rato le estoy siguiendo la pista por Facebook porque está haciendo algo que me llamó mucho la atención y que es levantar banderas en torno a lo que es la historia, el patrimonio primero de San Javier. Después fue creciendo, ya es de la comuna de San Javier. Entiendo que ahora está abarcando Hierbas Buenas, creo que un poquito Linares, me parece, Villalegre, y no sé dónde va a parar esto. Soledad Díaz de la Fuente. Hola Sole, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o Hola. Buenas noches cuando nos van a ver. Gracias por acompañarnos a conversar un poquito, un café acá en el Trou Restaurant a través de las pantallas de Canal 30. ¿Cómo estás? Bien, muy agradecida a ustedes, al Canal 30 y al Trou, que en verdad es un gran aporte, yo encuentro, a la comuna de San Javier. Es un lugar muy familiar, en verdad estoy gratamente sorprendida. Es muy agradable, Sí. da gusto ir acá a compartir un ratito, tomarse un café, en fin. Oye Sole, bueno, conversemos un poquito. Yo hacía la introducción señalando que te ubico poco en lo personal, Sí. pero sí a través de tus publicaciones básicamente. Y me ha llamado mucho la atención, mira, llegó el café de Sole. Un medio café. Muchas Es que nos tiene que durar gracias. para todo el programa. Bueno, yo soy buena para el café, así que Nos va a durar para medio programa. Démosle. Gracias, mi caballero, se pasó, muy gentil. Qué rico. La atención de Muchas Trou gracias. acá en Sí. Arturo Prat 2526. Oye, pon la sujita y aprovecha que Sí, sí. mientras si no se nos va a enfriar café frío, en esta época todavía no. En verano le ponemos Buenísimo. helado. Oye, Sole, Dime. yo estaba mirando y me llamó mucho la atención que de repente ustedes comenzaron a hacer bocha y me gustó mucho. boche. ¿Sabéis por qué? Porque yo, no siendo sanjaverino, algo que ya lo digo con mucha frecuencia, soy del pueblo del lado de Villalegre, y una de las características de Villalegre, ya aquí me pongo la camiseta, Sí, total. es que es un pueblo que tiene arte histórica, que le ha sacado mucho Sí. lustre a su historia, pero gracias al trabajo que ha hecho una persona en particular, don Sí. Jaime González Colvin, historiador, Es verdad. Mosquilla y gran vecino, gran amigo. Sí. Pero San Javier me llamaba mucho la atención, yo decía, no entiendo, San Javier es más grande que Villalegre, es más antiguo que Villalegre, pero los sanjavierinos como que no cuidan su historia. Se les empezaron a caer las casas por el terremoto y como que a nadie le importa nada. Hasta que llegó una sanjaverina, entiendo, Sí, pues soy de San Javier. que llegó a revolver el gallinero. Tú eres sanjaverina, ¿cuándo volviste? Bueno, sí, soy de San Javier. Nacida y criada, estudié en el Piaget, frente a la plaza. Y después, bueno, estudié en Talca y en Santiago y, bueno, también en el extranjero. Pero mi familia, mis orígenes, y cuando alguien me pregunta de dónde soy, yo soy de San Javier de Loncomilla. No, Eso- con nombre y apellido, eso con no te lo San quita Javier de nadie. Loncomilla, sí. Oye, ¿y cómo nace esto de empezar a molestar a mucha gente? Porque la verdad es que de repente incluso incomoda. Sí. Que te empieces a preocupar de casas que están abandonadas, casas antiguas, muchas que sucumben frente al, entre comillas, progreso, como fue, por ejemplo, la barraca que estaba allá en la avenida Balmaceda hasta hace Sí. pocos días. Una barraca que soportó el terremoto, una construcción de adobe, pero que hoy día cayó, entiendo, para dar paso a una construcción seguramente de ladrillo, fierro y vidrio. Sí. Mira, qué bueno que pusiste el tema de Villalegre, de tu tierra natal. Que allá soy. Porque, bueno, yo tengo casi 41 años y siempre me ha llamado la atención el valor que le otorgan a la historia en Villalegre. Y eso se ve reflejado en sus calles, en su casa, en su planificación urbana también. Entonces, para el terremoto del 2010 justamente yo trabajé en la restauración de la iglesia de Villalegre. Ah, tú eres responsable de esa maravilla. Corresponsables, son proyectos muy grandes, Oye, pero yo inmensos. trabajé 2 años en el inicio del diseño de restauración, donde hicimos una importante participación ciudadana. Estuvo muy bonito ese trabajo, que podemos conversar más en detalle. Y claro, el historiador más importante de Villalegre
Él ha hecho una pega muy, muy buena, no solamente desde lo historiográfico, sino desde su rol municipal como autoridad en diferentes periodos. Sí. Y se nota la impronta. Y yo siempre me preguntaba por qué en San Javier no pasaba lo mismo, si somos vecinos. La misma cosa que me preguntaba yo. Sí, totalmente. El tintero de Neruda, o sea, no solamente grandes edificaciones, sino que detalles, placas puestas en ciertos lugares de la ciudad para dar cuenta de hechos históricos que pasan ahí, incluso hasta Felipe Camiroaga. O sea, sí, no solamente elementos patrimoniales muy del pasado, sino que también contemporáneos que hacen resonar y que la gente de Villa Alegre de cierta forma se siente orgulloso. Entonces, eso un poco nos faltaba aquí en San Javier. Eso parte Sole con una página a través de Facebook que te digo, me encanta porque la sigo. Sí. Y a través de esa página he visto lugares que yo no tenía idea que existían. Yo tampoco. Eso es muy entretenido, sorprenderse del patrimonio. Uno, yo creo que es sorprenderse y no creer que uno se lo sabe todo. A mí no me gusta esa idea de como, no, yo conozco todo. La verdad es que el santo del Nietzsche, la señora Morelia Rodríguez, una cantora de la zona de Cueva del León, que tampoco conocía ese sector. Son lugares dentro de la misma comuna que uno no conoce y yo creo que eso partió, bueno, porque nosotros trabajamos en Fundación Aldea en Patrimonio, yo trabajo en diferentes partes de Chile, trabajo desde San Pedro Atacama hasta Chiloé en proyectos con comunidades y sus patrimonios. Y cuando llegamos acá a San Javier para la pandemia, hace un poco más de 2 años, arrancando porque estábamos en Santiago y decían, a Santiago lo van a sitiar, no vas a poder salir de Santiago, y nosotros estábamos con Robert, mi marido, estábamos diciendo, bueno, vamos a cuidar a mi mamá. La verdad es que mi mamá se cuida sola, entonces igual nos vinimos para San Javier y aquí dijimos, bueno, si ya estamos acá y vamos a seguir en el teletrabajo, por lo menos hagamos algo que resuene nuestros intereses patrimoniales. Y ahí empezamos a pensar, ¿lo hacemos patrimonio de San Javier? Y al final decidimos dejarlo en Patrimonios de Loncomilla por 2 razones. Claro, una porque el Loncomilla es una unidad territorial, paisajística, que va más allá de su unidad administrativa. Nosotros compartimos Loncomilla con ustedes, por ejemplo, sí, ¿cierto? Yo hace muy poco supe bien la delimitación entre Villa Alegre y San Javier. Yo juraba que era la Loma de las Tortillas, pero es el camino a Pangal donde está la Conchitoro. Cruce Lucero. Ya, tú lo sabías, yo no tenía idea. Lucero. Y por el otro lado yo diría que está la mitad del puente Sí, Loncomilla. exacto, no tenía idea. Y cruzáis el río, estáis en San Javier, te venís para acá, estáis en Villa Alegre. Y mi papá, que fue administrador del Fondo Barros Negros, hasta el día de su muerte, mi papá trabajó ese mismo día, se murió en el campo, literal. Yo juraba que trabajaba en San Javier, y el Fondo Barros Negros es de Villa Alegre. Eso dicen, que está al otro lado. Sí, no, increíble. Bueno, todas esas cosas empezaron a emerger porque nos vinimos a San Javier. Y lo otro que fue muy bonito es que estaba ya obligado a estar dentro de tu comuna. Viste que habían cercos, que no podías ir a otro lado. Sí, que estábamos secuestrados. Entonces a veces íbamos a explorar por la comuna hasta Marimaura, al puente Sifón. Hasta ahí no más llegábamos porque después cruzábamos y llegábamos a Linares. Entonces todo eso se fue mostrando en Patrimonios de Loncomilla y le resonó mucho a la gente, mucho, mucho. ¿Te imaginaste que ibas a tener una repercusión tan fuerte a través de una página que no es confrontacional hasta donde yo la he visto, sino que simplemente muestra lugares que están acá y que de repente no sabemos que están? ¿Te imaginaste que iba a aprender ese bichito del sanjaverino en querer cuidar, conocer y de alguna manera preservar lo que hay? ¿Te imaginaste eso o te pilló? ¿Era lo que esperabas? Sí, era lo que yo esperaba. ¿O se dio por accidente? No, era lo que esperaba. Yo por lo menos administro 12 cuentas de Facebook, de diferentes proyectos en diferentes partes de Chile. Yeah. Y 7 cuentas de Instagram. En Chillán, en Chiloé, en San Pedro. No, en San Pedro ya no, se bajó. Pero en diferentes partes. Y especialmente el Facebook tiene muy buena llegada con la gente del campo, de zonas, de ciudades intermedias, por decirlo. Y poder mostrar elementos patrimoniales que no necesariamente es una casa, sino que es una práctica, es una persona vendiendo chicha, es una persona cantando, es un cumpleaños infantil de los años 80, donde aparecen muchas fotos y la gente se empieza a reconocer y empiezan a darse cuenta que el patrimonio no tiene que ver con ir a Santiago y visitar la Moneda o un gran museo, sino que tiene que ver
con sus vivencias personales. Yo creo que eso es un flaco favor que le hemos hecho a las comunidades, de mostrar que los patrimonios son unos monumentos gigantes, que es la casa más grande, cuando no se trata de eso. El patrimonio es muy democrático en eso. Nos queremos poco en ese sentido, nos creemos poco el cuento de que aquí hay historia, que hay valor. Sí, sí, porque te han dicho que tienes que ir a París, o tienes que ir al Parque Forestal a conocer el patrimonio, o tienes que ir a conocer el Lota, por ejemplo, el Parque Lota, donde era el parque de la oligarquía, por decirlo, de los dueños de Lota, de la familia Cauciño, pero no te muestran el otro lado de la moneda. Oye, tú hace poquito vienes llegando de nuevo de Europa, puntualmente Londres. ¿No te sientes un poquito como la Carmela de San Rosendo cuando vas para Londres, con todo este cuento de acá, de un pueblo de provincia? No. Bueno, como saludar a Robert. Robert es el marido mío, el padre de mi hijo, que se llama Tomás Loncomilla, y lo puse Tomás Loncomilla como nuestro río. Y lo llamas Lonquito. Lonquito. Pero él es inglés, entonces tengo que ir a Inglaterra permanentemente. Ellos fueron los dueños del 25% del mundo, fueron una colonia. Ellos son imperialistas, o sea, de ahí viene, del imperio británico, el imperialismo británico, y ellos se llevaban remesas de la India, de diferentes partes del mundo, por lo tanto tienen una cantidad de monumentos impresionante. Nosotros no, nosotros tenemos otro tipo de patrimonios, más humildes, más modestos, no por eso menos importantes. Oye, pero cuando tú le hablas a una inglesa respecto a lo que tiene Chile, ¿cómo nos ven ellos? ¿Nos ven como indio con una plumita? ¿Es lo que se imaginan? ¿O también le dan algún valor a que tenemos nuestra historia, un cuento, una cultura que es distinta a la de ellos, más joven obviamente? ¿Cómo nos ven los europeos? Tú que has estado allá. La pregunta difícil es que hay tantos tipos de europeos hoy día. Ya, pero no pero europeo... lo voy a decir por el caso de Robert. Robert, en su colegio, lo único que le enseñaron de Chile fue que eran sismos, aluviones, volcanes, desastres socionaturales. Y él en su infancia pensó cómo alguien puede vivir en ese país y terminó viviendo en este país. Yo creo que hay algo que dijo un arquitecto inglés que se llama Norman Foster sobre Chile, y dijo que los grandes monumentos de Chile los grandes edificios de Santiago son sus montañas. Y hay otra arquitecta que se llama Casu Segers que dice que los grandes monumentos de nuestro país es nuestro paisaje. No deja de ser interesante. Y yo creo que eso yo le sumaría a las personas. Yo creo que los grandes patrimonios de San Javier y de donde sea, primero parte por las personas, nuestras biografías personales. Bueno, sin duda las personas tienen un valor distinto, y me subo a eso. Pero a mí me encantan las casas viejas. A mí también me encantan las casas viejas. Oye, pero, por ejemplo, tú que has tenido la oportunidad de conocer otros mundos, me llama la atención, por lo que veo nomás de repente en la tele, a lo mejor en internet, me da la impresión que los europeos en general, cualquier cosa que tienen, la cuidan y le sacan lustre. Exacto. Y de repente, capaz que sean hasta casas de adobe también. Bien decoraditas, sí, me imagino que a lo mejor como primer elemento constructivo. Pero nosotros no tenemos esa mirada. O sea, tenemos una cultura instantánea, del desecho. A lo mejor porque se nos caen a cada rato por culpa de los temblores. Quizás somos menos materialistas. Mira, yo creo que hay hartas cosas. El patrimonio es un motor de identidad, de identidades, de desarrollo económico, de desarrollo incluso espiritual. O sea, el patrimonio habla de muchas cosas muy interesantes. El patrimonio alimentario, por ejemplo, de soberanía alimentaria, habla de que por qué tenemos que comprar mangos en San Javier, trayendo una tremenda huella de carbono desde donde viene el mango, si deberíamos estar consumiendo uvas, por ejemplo. No sé, estoy hablando un ejemplo, pero habla también de una forma de vivir y de evitar el territorio donde uno está, no estar pensando siempre en el resto. Pero eso fue globalización. Pero la globalización tiene como este otro punto de que las comunidades cada vez más están valorando lo que tienen. Hubo un momento en que estábamos todo el rato pensando en el McDonald's, en las cosas de Estados Unidos, ¿cierto? Pero hoy día yo creo que hay una conciencia cada vez más grande sobre nuestros propios territorios y valorar lo que tenemos.
Y pero para terminar una idea, justamente edificaciones como las que tenemos hoy día en San Javier, por ejemplo, en el entorno de la Plaza de Armas, la Escuela 3, en ningún país de Europa la dejaríamos como está por tantos meses, por tantos años. Años. Huerta de Maule, no sé si han ido a verla, está declarada zona típica por el Consejo Monumento. Es una vergüenza cómo está. Pero por otro lado, ¿qué le da vida todos los años? La fiesta de San Francisco. Y llegan peregrinos, vienen guasos a caballo, que le dan grandes vidas. Pero y ahí el pueblo se vuelve a tener vida, y es una vida que no hay ningún pueblo en Europa que podría tener tanta vida. De esos pueblos chiquititos. Pero es bien efímero. Efímero, porque el patrimonio no necesariamente es físico. Son 48 horas, más o menos, Huerta de Maule, después se apaga. Exacto, pero podríamos tener una mezcla, ¿no? Como que se pierde la continuidad necesaria. Oye, espérate, el cementerio de hierba de Huerta de Maule, precioso. Precioso. Qué increíble que no conozcamos tantas cosas. No, ese no lo conozco. Lindo. No lo conozco. Creo que hay uno por acá también que me han dicho, un amigo, que es muy precioso, el cementerio de los Niches, ¿no? De Santos Nietzsche. ¿El Santo Lince tiene cementerio? Sí, un amigo siempre me menciona que hay un cementerio, no me acuerdo el nombre, en una localidad acá en San Javier. Bueno, mira, vamos a tener que buscarla. Vamos a tener que buscarla. No la ubico bien. Ah, qué entretenido. No, oye, sí, mira, de repente me da risa. Uno pretende de repente decir soy de tal parte y malamente conocemos, pasado la vuelta a la esquina. Yo ahora me he dado el gusto de conocer algunas partes de San Javier. Malamente conozco Villalegre completo, y son comunes pequeñitas, o sea, Villalegre, San Javier, sí, es más grande. Pero aquí hay mucho que conocer, y pocos conocen. De repente he tenido más suerte en ese sentido que otros. Oye, a propósito de identidad, los chilenos tenemos identidad propia porque tenemos una frase que era bien típica, por lo menos hace unos 20 años. Chile, los ingleses de América. Oh my God. ¿Es verdad o no? No tenemos para nada. No, nada que ver. Pues nosotros ¿De dónde salió esa cuestión? Somos chilenos y somos mestizos, somos indígenas, hay migrantes. Hay tantas personas hoy día en Chile, y yo encuentro que le da una vida terriblemente grata el poder darnos cuenta que somos diferentes y que estamos todos en el mismo paraguas de un país que se llama Chile, que es tan diverso. O sea, yo trabajo en San Pedro con una comunidad tacameña, Licanantay, en Socaire. Ellos son completamente súper cerrados, es muy difícil entrar a trabajar con ellos, porque han tenido una historia de despojos, de malos tratos. Don Emilio, por ejemplo, el papá de un dirigente que es Antonio, saludos Antonio. Antonio me contaba que su papá, cuando hablaba en Kunza, la profesora lo castigaba y le pegaba. No podían hablar en su idioma y se perdió el idioma, ya no hay personas que hablen el idioma. Ahora hay palabras, pero no hay alguien que la hable, y cuando se pierde una lengua, se pierde una cultura completa, una forma de ver el mundo. Absolutamente. Entonces, eso yo encuentro que es muy bonito que tenemos en Chile, la diversidad, y que hoy día estamos valorando esa diversidad. Antes queríamos ser todos iguales, hoy día valoramos que somos todos diferentes, siento yo. Todos diferentes. Oye, yéndonos o volviendo a terreno local, mencionaste algo que antes de conocerte, pero que después tú, afortunadamente, junto a otras personas de San Javier, han levantado bandera de lucha, y yo alegaba, para mí es adentro lo mismo, pero ¿cómo se está perdiendo esto? Un monumento, una escuela del periodo Balmaceda. No se dan cuenta estos sanjavierinos que tienen una construcción del año 1800 y tanto que quedan 4 o 5 en Chile, como era la cárcel, como eran los tribunales que desafortunadamente se quemaron. Vamos a esperar que se quemen. Ojalá que no. O sea, oye, bueno, sí, la intención después del terremoto era echarla abajo. Sí, pues estaba el proyecto listo. ¿Estaba lista para Estaba listo, yo vi el plan, o sea, no, vi la maqueta, estaba listo. Claro, o sea, se pretendía instalar la municipalidad y, bueno, de repente ahí uno empieza a cuestionarse hasta qué punto es bueno apegarse al pasado, a los cacharros viejos, y hasta qué punto es necesario la modernidad. Ya, pero en el caso puntual de la Escuela 3 de San Javier,
O sea, ahí salió la idea de mucha gente, bueno, pero ¿cómo nos vamos a perder esto? Se puede transformar en tal o cual cosa. Esto no está para caerse. O sea, la práctica demuestra que aguantó el terremoto, que aguantaba unos cuantos remesones más y no le pasa absolutamente nada. O sea, ¿tú viste cómo quedó la iglesia de Villa Alegre después del terremoto? El muro norte se desplomó completo. No, si eso completo. Alguien podría haber dicho, demuélenla. Pero si eso se pensaba hacer. Pero se restauró, la restauramos, quedó súper bien. Hay ciertos problemas con una pintura blanca, pero es una cosa, un detalle muy mínimo, pero se volvió su volumetría y es el monumento que tenemos en Villa Alegre. Volvió a nacer, volvió a resplandecer. O sea, todo el trabajo... Oye, ahí sí que se pasaron, porque... Se pasó ese trabajo. Soledad se refiere al mural que está en el techo de la iglesia de Villa Alegre, que a lo mejor no es muy perfecto, de repente puede ser un tanto ingenuo, sí. Y causa la sensación que fueron pintores que de repente se vieron en la obligación de asumir un desafío muy grande. Pero 100 años Pero hay un más tarde, cariño gigante de la comunidad por su pintura. Fue una restauración muy difícil. Madera a madera, como esto. Se sacaron cada una de las maderas, se hizo restauración, se pintó un rompecabezas. Fue maravilloso el trabajo que se desarrolló ahí. Muchos profesionales de restauro fino, muy fino trabajaron ahí. Bueno, se fue una inversión. Pero claro, eso fue primero una lucidez en su momento de don Jaime González Colvin y otras personas, me imagino, de haber declarado Monumento Nacional la iglesia, primero. Sí, bueno. Segundo, como era Monumento Nacional, afortunadamente, cuando llegó el terremoto, se cae el muro norte, se desploma completa, pero llegan recursos y se restauró y vuelve en gloria y majestad. Pero, en el caso de nuestra Escuela 3, si se llegara a quemar o lo que pasara con esa propiedad, como no tiene ningún grado de protección, está a merced de las autoridades de turno de querer votarla. Bueno, el tema de ser monumento nacional de repente es un arma de doble filo. Tenemos el caso, por ejemplo, del Sagrado Corazón de María en Linares, que siendo también un patrimonio nacional, también trabajé ahí. No ha corrido la suerte hasta el momento que corrió. Pero ¿sabéis qué? ¿Ah? Yo trabajé también en esa iglesia. Lo que pasa es que después del terremoto llegó mucha plata a diferentes edificaciones Monumento Nacional. Y yo trabajé en esas dos justamente. Ahí está el proyecto de diseño listo. Ahí hay voluntades políticas y técnicas que han tenido parado el proyecto. Y hoy día está convertido en una jaula de palomas. Pero es preciosa, neogótica, neoclásica, unos vitrales maravillosos, otro orgullo del Maule Sur, sí. Sí, no sé. Pero eso es voluntad, yo creo que no es falta de plata, es falta de empuje. De empuje, bueno. Un tema que podemos conversar a la vuelta de una pequeña pausa que vamos a realizar a continuación. Oye, Sole, tú que viajas tanto, me dices que trabajas presencialmente, pero también online, en distintas partes del país. ¿Sabes? Que me imagino que como dueña de casa de repente te debe pasar. ¿Quién estará tocando la puerta de mi casa hasta ahora? ¿Te ha pasado? ¿Te asustas? No, me encanta. ¿Ya? Sociable. Oye, pero si de repente te toca la puerta de la casa y tú estás, por ejemplo, en Linares, ¿ya? ¿Te gustaría poder de Linares decir, no, sí? ¿Y por mi celular yo hacer como algo así? ¿Se puede? Bacán, pues, ¿cómo se hace eso? Bueno, es un producto que tiene TV Cable en comillas y multicom, se llama Portero Inteligente. Uno de los tantos productos que ofrece nuestra empresa justamente para la seguridad de la casa. Y aunque estamos hablando de patrimonio, nosotros ya estamos trabajando en domótica, porque está el Portero Inteligente, está Alexa, que es un computador chiquitito que tú puedes conversar con ella, está la lámpara inteligente, hay tantas cosas que tenemos allá y que están a un precio muy, muy conveniente. ¿Y en la oficina hay que ir a...? En la oficina es la de San Javier, cerquita de tu casa, sí. Que está la de Villa Alegre, la de Linares, la de Maule, la de todas partes. TV Cable Loncomilla y Multicom, también somos domótica. Ay, me encanta TV Cable Loncomilla. De verdad. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en un café compartiendo con María Soledad Díaz de la Fuente, acá desde el TROU, Arturo Prat 2526. A propósito de la entrevista, estaban vendiendo unos helados San Francisco y a pesar de que está nublado, yo creo que a la salida me voy a tomar uno. Lo encuentro en el TROU también. Un lugar muy agradable para venir a conversar y compartir en familia. Pausa, volvemos de inmediato.